Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón, hoy lunes 30 de octubre. Bueno, pues a raíz de los acontecimientos que han sucedido sobre todo este fin de semana, ya tenemos un reconocimiento expreso de la amnistía, de que va a haber una amnistía en Aragón, perdón, de que va a haber una amnistía en España para perdonar los acontecimientos en Cataluña de la última década, tal y como el señor Pedro Sánchez lo mencionó en el Comité Federal de este sábado. Una vez que ya dan por admitida y adquirida la amnistía, ya van al siguiente paso. Los socios del Partido Socialista, los socios de Pedro Sánchez, ya están en el siguiente paso. Están en la condonación de la deuda a Cataluña, están en una financiación a la carta para Cataluña y están ya en el referéndum de autodeterminación como siguientes pasos que quieren dar en este proceso de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y la amnistía la dan por hecha y por descontada. Y desde las Cortes de Aragón, evidentemente, tenemos algo que decir. Esa amnistía a la que la portavoz del Partido Socialista reconoce no tener opinión, pero, no obstante, sí que ha votado 2 veces a favor de la amnistía en estas Cortes y sí que ha corroborado con unos aplausos fervorosos el pasado sábado en el Comité Federal del Partido Socialista. Esa amnistía a la que el propio Partido Socialista en Huesca ha reconocido y se ha adherido fervorosamente también a la propuesta de amnistía que presentó Pedro Sánchez en el Comité Federal. Una amnistía que es ilegal, una amnistía que es inconstitucional, una amnistía que rompe la igualdad de todos los ciudadanos y de todos los españoles ante la ley y una amnistía que acaba con la separación de poderes, anulando uno de los 3 poderes principales, como es el poder judicial. Por esto, ya que si hablan de amnistía y dicen hablar en nombre de todos los españoles, en nombre de España, y ya está en el siguiente paso, como es la financiación a la carta para Cataluña o la condonación de la deuda a Cataluña, quienes dicen todo esto y dicen hablar en nombre de España, pues vamos desde estas Cortes de Aragón a proponer una iniciativa para que las Cortes de Aragón, que es donde reside la representación de todo el pueblo aragonés, puedan decir al respecto que los aragoneses no vamos a ser o no queremos ser los paganos quienes vamos a pagar la factura de ese pacto de la vergüenza que Pedro Sánchez está negociando y prácticamente firmando ya con los socios independentistas. Por todo ello, desde estas Cortes de Aragón, el Partido Popular va a presentar una proposición no de ley para que las Cortes de Aragón, como he dicho, la sede de la representación del pueblo aragonés, pueda dirigirse al Gobierno de España y concretamente al presidente del Gobierno de España en funciones para que aclare primero cuándo habla como presidente del Gobierno de España o como secretario general del Partido Socialista ante esa confusión que tiene de los 2 cargos el señor Pedro Sánchez, y aclare el contenido y el alcance de todas esas negociaciones, no solo de la amnistía, sino de aquellas que ya están negociando, para intentar lograr su investidura y aclare en qué términos y cómo va a afectar al resto de comunidades autónomas y, en concreto, que aclare cómo va a afectar o a perjudicar a la comunidad autónoma de Aragón. Las Cortes de Aragón también queremos que exija al Gobierno de España y al presidente del Gobierno de España en funciones que en ningún caso esas negociaciones concreten o persigan una asignación de menor cuantía para Aragón en esa financiación autonómica futura. Queremos que diga y que aclare en qué términos y que en ningún momento seamos los aragoneses quienes vayamos a pagar parte de esa factura que pretenden beneficiar a los independentistas catalanes. Y también le pedimos al Gobierno de España y al presidente del Gobierno de España en funciones que sea España quien decida, que sean los españoles en un nuevo proceso electoral el próximo 14 de enero quienes decidan si están de acuerdo
con la amnistía, si están de acuerdo con una financiación a la carta, si están de acuerdo con una condonación de la deuda a Cataluña o incluso si están de acuerdo con el referéndum de autodeterminación. Que lo diga claramente, que se presenten a unas elecciones diciéndolo claramente y que los españoles, con conocimiento de todos estos extremos, con conocimiento de lo que realmente va a representar una investidura de Pedro Sánchez, puedan decidir libremente en unas nuevas elecciones el próximo 14 de enero. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, al final el señor Pedro Sánchez se presentó a las elecciones del 23 de julio negando la amnistía, negando una financiación a la carta, negando la condonación de la deuda de Cataluña. Hay toda una retahíla en la exposición de motivos de la PNL, una retahíla de todas las veces que Pedro Sánchez ha negado estos extremos, y justo el 23 de julio aparece que necesita 7 votos de Junts y entonces ya todos sus principios cambian. Ha decidido cambiar de opinión, con lo cual ya no le vale el argumento o el programa político o las propuestas que hizo para ir a las elecciones el 23 de julio y va a ir a una investidura con unos principios totalmente nuevos. Como dice él, en vez de mentir, ha cambiado de opinión. Lo cierto es que el propio Felipe González lo dijo claramente el otro día. Si no necesitara los 7 votos de Junts, ¿estaríamos hablando de amnistía? Vale, muchas gracias.